Gracias. Bien, la idea de esta masterclass es que conozcamos un poco acerca de qué son los GNS y cómo aplicarlos a carreteras, ya que los GNS originalmente han sido diseñados para trabajos de geodesia, no tanto de topografía. En algún punto les hemos dado un uso eh, para catastro, para otro tipo de aplicaciones, pero muchas veces no se aplican de manera correcta y cuando hacemos una revisión con un método, por ejemplo, con un método tradicional o convencional de topografía, con estación total o nivel fijo, y contra un trabajo que se ha realizado con GNS, alguien puede decir no, no cuadra o no funciona o no es preciso y ahí comienzan a generarse a veces debates sin fundamentos porque si no se aplican bien, obviamente van a haber errores. Entonces, vamos a tratar de ver en esta masterclass unos conceptos generales de qué es topografía, qué es geodesia, luego qué es un GNSS y cómo aplicarlo. Vamos a tratar de ver tres partes: redes geodésicas, puntos de apoyo o control y procesamiento de datos. Ahora, hay muchas otras funciones, pero estas tres características que vamos a ver, redes geodésicas, puntos de control y procesamiento de datos, tiene que ver con bastante con carreteras. De hecho, un proyecto ejecutado y diseñado de una manera correcta debería de considerar estos tres factores que vamos a evaluar. Ahora, antes de iniciar, solo quiero dejar un pensamiento. Un razonamiento es correcto cuando su fundamento es verdadero, entonces su conclusión es verdadera. ¿Qué les quiero decir? Que muchas veces tenemos criterios y creemos que nuestro criterio es el correcto, porque así lo vi, porque así me lo explicaron o porque así lo aprendí. Pero si ese así lo vi, así me lo enseñaron o así lo he hecho, tengo 20 años de hacerlo de la misma manera, no tiene un fundamento teórico correcto y probado, entonces no podemos concluir que nuestro criterio es correcto. Y aquí entra pues el tema porque en la topografía, en un proyecto formal donde hay una supervisión de la topografía y está la topografía de la construcción, para empezar son dos topógrafos distintos. Desde la capacidad visual de cada uno, desde ahí puede fallar un segundo la vista, un milímetro y comienza el debate. Ahora ya no digamos que apliquemos una tecnología distinta a la que están acostumbradas. Ahora, dentro de los conceptos generales, ¿qué es topografía? La topografía es una ciencia que determina las dimensiones y el contorno, características tridimensionales de una superficie. Y aquí podemos ver un ejemplo, es decir, de un pequeño plano, pero para concluirlo de una manera sencilla, la topografía toma distancia en línea recta, es decir, no considera la curvatura de la Tierra. No les estoy hablando de distancias horizontales o distancias inclinadas, les estoy hablando de que la topografía no considera la curvatura de la Tierra. Por lo tanto, ya desde ahí hay una diferencia respecto a la geodesia. ¿Y qué es la geodesia? Esa es la imagen de un geoide. Y la geodesia es la que considera la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Es decir, la diferencia entre la topografía y la geodesia es que la topografía considera que la Tierra es plana y la geodesia considera que la eh, Tierra es curva
o de alguna forma como la forma de una elipse. De hecho, el modelo matemático Era por, de era la forma de porque la era Tierra, una escala más pequeña que el otro, ¿no? de hecho, la forma que tiene esta línea verde que ustedes ven o que quizás alguno ha escuchado que se llama elipsoide, es porque matemáticamente se ha como creado que la forma de la Tierra es como la forma de una elipse. Ahora, un geoide que tiene que ver con la geodesia es una línea roja, como la ven acá, que no es igual que el elipsoidal, que tiene otros tipos de parámetros como eh, la temperatura interna de la Tierra, la gravedad de la Tierra, que ya tiene que ver un poquito más con geomática. Ahora, los GNSS, ¿cómo entran a un proyecto de carretera? Por eso definí estos dos conceptos. La topografía considera que la Tierra es plana y la geodesia considera que la Tierra es. Llevo un proyecto de carreteras donde trazo una poligonal desde el momento en cómo la trazo, es decir, si establezco puntos o mojones geodésicos, cómo los establezco y cuál es la metodología que ocupo para establecerlos. Y si los establezco, por ejemplo, un par en un principio, en el inicio de la ruta, y a partir de ahí empiezo a trazar poligonales con una estación total, y después pretendo revisar esas poligonales trazadas con estación total con un GNSS, no me va a cumplir, va a haber un error. Ahora, ¿por qué se va a dar un error? Porque todo lo que hicimos con la estación total fue asumiendo que la Tierra es plana y las medidas que lleva la estación total van amarradas de la distancia anterior o del ángulo anterior a la nueva vista. Entonces lleva un error acumulado por cada vista o por cada vector que se traza. Ahora, un GNSS no mide esa distancia recta o angular, una dirección, sino que mide una posición en base a un modelo matemático llamado elipsoide, donde él con la ayuda de satélite, en base a ese modelo elipsoidal, calcula su posición. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre la posición calculada con el GNSS y con estación total. Y ahí entra muchos problemas que se dieron. Bueno, yo he visto muchos proyectos que se dan problemas, por ejemplo, como este. Imagínense que esto sea una vista en planta de una carretera, estas son curvas. Entonces, hay especificaciones a veces que dicen que hay que establecer un par de mojones geodésicos a cada 1 kilómetro. Entonces vamos a asumir que estos cuadritos son los pares y que la distancia entre este y este, pero la distancia sobre la calle, siguiendo el alineamiento, más o menos va a tener 1 kilómetro. Entonces luego por aquí pongo otro par y por aquí pongo otro par y así lo llevo
más o menos a cada 1 kilómetro. Ahora, qué es lo que les estaba explicando hace un momento? Si yo pongo aquí un GNSS y pongo aquí otro GNSS, ellos me van a calcular unas coordenadas en la proyección que yo les configure. Ya, pero ellos me van a dar 3 coordenadas. Ya, me van a dar una coordenada que va a tener su latitud, longitud y elevación. Ahora, si solamente establezco este par con GNSS y empiezo a trazar una poligonal, ya de aquí voy con una estación total. Digamos, esta es la fórmula poligonal que tracé para llegar. Y luego me regreso para cerrar la poligonal. Me cumple la precisión que me piden. Listo, le doy coordenadas con esa poligonal a este par y continúo haciendo el mismo procedimiento de trazar nuevas poligonales hasta llegar otra vez al otro par. Viene alguien y me dice, ok, te voy a revisar tu trabajo y pone un GNSS aquí para revisar esa coordenada que calculé con el trazo de la poligonal. Lo que va a suceder es esto, que la estación me hizo esto. Aquí me dio una coordenada A y calculé a través de una poligonal una coordenada B. Pero esta coordenada depende de una distancia que arrastré en la poligonal y de una dirección, azimut o rumbo, como le quieran llamar. Ahora, el GNS me hizo esto. Este es el punto A y este es el punto B. Su coordenada depende del modelo matemático de la elipsoide y depende de su precisión de las constelaciones y cantidad de satélites. No sé si hasta ahorita tienen una duda o me doy a entender respecto a la diferencia de comparar una medida hecha con estación y hecha con GNSS. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Pueden escribir en el chat, pueden activar el audio. Bien. Hola, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, veo, bueno, acá en el país últimamente se ha estado usando bastante el tema de la geodesia y todo eso con los proyectos de la DON en carretera, ¿verdad? Los levantamientos, van poniendo ahí los mojones y todo eso, pero ¿qué tan necesario sería? Yo he trabajado en proyectos DON, lo que le llaman bacheo, que ya están los perfiles, están los anchos, y básicamente uno solo va a demoler y a construir las nuevas capas que vienen ya diseñadas, ¿verdad? Pero ¿qué tan necesario será hacer un levantamiento geodésico en un tramo, póngale 2,5 kilómetros, cuando fácilmente ya tenemos una rasante, ya tenemos un perfil, ya tenemos anchos definidos,
ya está, hay cercos o está delimitado por algunos en los colindantes, tapiales, cosas así, porque he visto que los topógrafos que han ganado, digamos, desde la orilla de la calle, desde la calzada, la canaleta de tierra o algo, se introducen a los terrenos vecinos 3, 5 o hasta 6 metros a cada lado. Entonces, no sé qué tan necesario pudiera ser eso, dinero, en una distancia tan, yo lo veo corto, pues, 2,5 kilómetros, porque el que nosotros trabajamos era aproximadamente 2 kilómetros, casi los 2 kilómetros, y era solo bacheo, ya estaba definida calle, o sea, todas las pendientes, pues todo el perfil prácticamente ya estaba definido. Esa era como mi inquietud, dinero. Gracias. Fíjese que, digamos que esa pregunta está un poco enfocada como más a la visión que pudiera tener la institución que mencionó, porque un ejemplo, si el proyecto es bacheo, pues realmente no, o lo que se conoce o se define técnicamente en pavimentos como bacheo, pues no requeriría un trabajo mayor de topografía más que un trabajo de cuantificación de áreas de trabajo, nada más. Los Pero, volúmenes, los volúmenes. correcto, pero si la visión, porque por eso digo, ahí no sabría decir cuál es la visión de ellos, pero si la visión fuera o estuviera enfocada a analizar el entorno de la calle que van a intervenir y probablemente proyectar un mejoramiento, por ejemplo, crear aceras o ampliar el ancho, no sé, ahí probablemente sí sería como más específico el tipo de levantamiento. O sea, ahí, para resumir la respuesta sería, si el proyecto fuera necesario aumentar el área de intervención hacia los lados, o sea, que probablemente se va a invadir otras propiedades, etcétera, o va a haber un diseño de un mejoramiento completo, drenaje, etcétera, sí sería necesario hacer un estudio detallado. Pero si solo fuera un proyecto de bacheo donde únicamente se va a intervenir la capa de rodamiento, para mí, una opinión personal, no tendríamos que hacer un levantamiento detallado, sino un levantamiento específico solo para cuantificar el área a intervenir para los cálculos de área y volumen. Ahora, ahí escribí a alguien, por ello es que los pares o puntos de amarre van cada kilómetro, ¿verdad? Para que el margen de error esté dentro del rango permisible. No, ya vamos a explicar eso. Vamos a responder a esa pregunta. Y la estación total porcentaje necesita una coordenada conocida y una línea de referencia. Fíjense que el punto es este. Vamos a conocer dos conceptos distintos ahora. Imagino que algunos ya lo saben, pero uno es precisión absoluta y otra es precisión relativa. Entonces voy a comenzar explicando o respondiendo la segunda pregunta y después respondo la primera. ¿Qué es una precisión absoluta? A mí me gusta definirlo en 2, 3 palabras. Es la posición, si medimos si estamos revisando una georreferenciación, o es una medida correcta en base a una referencia. Y una precisión relativa es una medida o precisión exacta sin una base de referencia. El ejemplo más práctico sería, yo puedo partir con coordenadas asumidas de un proyecto para definir la precisión relativa. Puedo partir con coordenadas asumidas, pero
ya una vez empiezo a trabajar con las coordenadas asumidas, voy obteniendo otras coordenadas a lo largo de la poligonal, pero esas coordenadas que voy obteniendo son asumidas. Ahora, si del punto del PLG2 al PLG3, un ejemplo, la distancia es 100 metros exactos con 0 milímetros, y por ejemplo pongo otra estación y reviso esa distancia y me da los mismos 100 metros, estoy con una muy buena precisión, sí. O sea, es una medida o precisión exacta, pero probablemente la orientación de esa línea, el rumbo de esa línea, no es correcto, pero la distancia sí. Ahora, ¿eso cómo pudiera pasar? Les muestro un proyecto real, pero ¿qué podría pasar? Para tomando el ejemplo del compañero que preguntaba del bacheo, no necesito georreferenciar una ruta para cuantificar cuánto es el área, porque no me interesa, digamos, la dirección de la ruta, me interesa únicamente el área que voy a intervenir. Ahora, si voy a diseñar un proyecto donde posiblemente voy a intervenir otros tipos de viviendas, ya tendría que conocer con una precisión absoluta cuál es la posición de la vía respecto al sistema de proyección CIRGA del país, porque el Instituto Geográfico del Catastro, que es el que ve digamos, por las parcelas, por los terrenos, las posiciones, las medidas, etcétera, saber si verdaderamente voy a afectar la parcela de alguien o no. Y les pongo un ejemplo práctico. En un proyecto que se hizo como en el 2014, 15 por ahí, en San Salvador, bueno, en la zona central específicamente, no les voy a decir el municipio, pero se hizo una ampliación de un bulevar. Esa ampliación requería que hacia un costado la calle se iba a ampliar aproximadamente como 6 metros, y en otro costado se iba a ampliar casi 15 metros porque iban a meter 2 carriles más y una ciclovía, etcétera. Entonces, cuando hicieron los levantamientos, por algún error, que ya les voy a comentar, ellos trazaron los derechos de vía. Ellos levantaron, diseñaron, luego regresaron, replantearon los derechos de vía e intervinieron. Pero una empresa que se vio afectada, que le iban a comprar parte de la zona que le estaban quitando porque ahí iban a ampliar, ellos pagaron a una empresa aparte y pidieron que les realizara un estudio para ver si el trazo del derecho de vía que les habían hecho era correcto o había un error. Y al final había un error. Entonces, terminaron demandando a la empresa constructora y la empresa constructora tuvo que pagar el área adicional que le estaban quitando a la empresa, pero todo se dio por un mal establecimiento de pares de salida. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, una estación total no necesariamente tiene que estar orientada con coordenadas conocidas. Les repito, pueden hacerlo con coordenadas asumidas, pero lo que voy a obtener es una precisión relativa, no absoluta. Ahora, si lo que yo quiero obtener es una precisión absoluta, entonces necesito establecer
un par de salida preciso. Ahora, ¿por qué se establecen a cada kilómetro? Y no voy a mencionar nombres de instituciones de gobierno, pero todos sabemos que hay una empresa o una institución que lo que hace es pedir en sus términos de referencia el ejemplo que les estaba compartiendo. Ahorita les comparto otra vez pantalla. Que pide a cada kilómetro. Ahora, pero ¿qué es lo que ellos hacen según ellos? Que se establezca un par de mojones acá con GNSS. Al otro kilómetro poner otro par de GNSS. En otro kilómetro otro par y así hasta que termino la ruta. Y después trazan poligonales con estación total, lo cual el método que ellos utilizan es erróneo. Y ahí entra la aplicación, cuando le dije al inicio, si lo aplicamos mal, pues obtenemos errores. Ellos tienen un concepto que deben de trazar. Si entre pares hay 1 kilómetro, ellos dicen tracen 500 metros y se regresan a cerrar. Y luego el otro par salen con 500 metros y se regresan. Eso no tiene ninguna lógica y es un grave error, porque esta coordenada en común que se obtiene de este tramo y la que se obtiene de este tramo no cumple. No cumple. Y si hacen una poligonal que se van a ir desde este par hasta llegar a este par, y aunque me regrese y la poligonal me dé 1 en 200,000 la precisión, esta coordenada sobre este mismo punto que calculé con la estación no va a coincidir con la que obtuve del estático. Entonces surge la pregunta, ¿cuál de las dos coordenadas es correcta? ¿La que calculé con el trazo de mi poligonal o la que establecí con el GNSS? Y aquí viene otra pregunta. Si no puedo mezclar, ¿para qué hago eso? O sea, o me piden únicamente un par con GNSS y todos los demás pares les doy coordenadas con poligonales, que eso sería válido. Pero si no, o sea, si hago lo contrario, si le pongo pares a cada kilómetro con GNSS, la forma de trazar la poligonal es partir de este punto y cerrar en este punto, sin alterar la coordenada de inicio con la coordenada final, porque esas las establecí mediante otro método. Ahora, para que esta poligonal me pegue, debo de considerar otros factores en el trazo de mi poligonal, como por ejemplo el factor de escala, que tiene que ver con el tipo de o método que estoy utilizando para calcular las coordenadas. El factor de escala lo que va a hacer es aumentarme o reducirme la distancia con estación para que al compararlas con GNSS me cumplan. Entonces, para poder aplicar unos GNSS para establecer pares, el método para trazar esa poligonal y revisar es este. O sea, partir de un punto conocido y cerrar en otro punto conocido. Si yo me voy de este punto hasta la mitad, como dicen a los expertos, y regresan, y luego parto del otro punto hacia la mitad aquí y regreso, eso es un error técnico y no es válido. O sea, la única forma es únicamente trazar un punto, trazar un par
y estos no darles coordenadas con GNSS y trazar la poligonal, y a estos me voy montando sobre la poligonal y les voy dejando coordenadas. Pero si establezco a cada kilómetro el método es este: parto de un punto A, cierro en un punto B, parto de este punto B a cerrar al punto C, y así me lo llevo. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Fíjense que había una vez en un proyecto que, va, esto es una georreferenciación, miren. Si se fijan, existe una calle, o se ve ahí la forma de una calle, y las poligonales, estos puntos están fuera, o sea, están en terrenos, no están directamente en la calle, por eso los van a ver así. Pero esta es una precisión absoluta porque están ligados o forzados a un punto A o un punto B. Ahora, con coordenadas asumidas, yo pudiera tener esta misma forma, pero probablemente medio girada, digamos así. Ya, pero si mido la distancia entre puntos, me va a dar la misma, pero la posición es incorrecta. O puede ser que el levantamiento que hice no llega aquí, en esta zona, sino que me aparece, por ejemplo, por acá. Ahora, las medidas, si yo voy a campo, reviso los ángulos, reviso las distancias, me van a coincidir con esta información, aunque esas coordenadas no pertenezcan a esta zona, sino que pertenezcan a la zona anterior, donde estaba aquí realmente originada. Ahora, de lo que les está hablando de las poligonales, también hay un error. Cuando esto me pasó en un proyecto que me decía alguien, mire, cuando usted parta, por ejemplo, digamos que este es mi mojón de, a mí me dan un par para salir. Este es el punto, aquí está el ejemplo, este es el punto A y este es el punto B. Estas dos coordenadas, un ejemplo, las establecieron con GNSS o se las inventaron. Al final, el punto es que a mí me dan un par de coordenadas conocidas. ¿Cómo las establecieron? No lo sé, pero me las dan. Ok. Si me dan ese par, por ejemplo, yo me centro en este punto de acá, o puede ser en el otro, pero me centro en cualquiera de los dos y hago vista al otro punto que ya conozco. Ahora, a partir de ahí, hago esto, miren, empiezo a trazar una poligonal ya hasta llegar a donde tenga que llegar, 1 kilómetro, 500 metros, digamos ahí, y luego salgo de regreso a cerrar al punto donde comencé. Ahora, ¿cuál es el error que les menciono? Me decía alguien, ok, cuando ya vengo de regreso, la estación queda en este punto, en el penúltimo punto, y el prisma queda en el primer punto donde me centré, y ahí hago mi cierre. Entonces me decía esta persona, que era el supervisor, cuando llegue a este punto, tiene que traerse la estación de acá, centrarse aquí, dar vista aquí y cerrar donde agarró vista. Y yo le dije, ¿y con qué método voy a compensar las poligonales? Me dijo mínimo cuadrados. Y le dije yo, ok, si lo hago como usted dice, si yo hago ese último paso de mover la estación de este punto a este punto, y luego de este punto cierro a este punto, aquí voy a generar una nueva coordenada y el programa o el método de mínimos cuadrados me la va a ajustar. Entonces, si me la ajusta, la pregunta sería,
cuál de las dos coordenadas es la correcta en este punto. La que tomé al inicio, o sea, la que me dieron, o la que me entrega la poligonal o el método de mínimos cuadrados. Entonces, grábense esto, los puntos geodésicos, los puntos fijos que les dan, esos nunca van a cambiar las coordenadas, a menos que físicamente los mojones se muevan, pero técnicamente no deben de cambiar. Y para poder llevar esa precisión, necesito equipos GNSS, porque cada vez, si ustedes solo toman un par, como en este caso, solo le dieran un par, y ustedes empiezan a trazar poligonales, como en este caso, que se llega hasta cierto punto, se regresa, luego se amarran a este punto, salen con otra poligonal, se regresan, respecto va pasando, va aumentando la longitud del tramo, aunque sus precisiones en los cierres de las poligonales vayan finas, o sea, vayan altas o vayan cumpliendo con lo que les piden, el terreno les va a ir quedando, o sea, un ejemplo, se les va a ir así, ya se les va a ir rotando un poquito, se les va a ir rotando un poquito, y entre más largo sea, el arrastre es mayor. Ahora, ¿cuál es el problema de que esto se me mueva? Y alguien va a decir, no, pero si lo hago con estación total y mis poligonales van al centavo, o sea, las llevo bien precisas, todas me van cerrando, ¿qué va a pasar si llevo este error? Pónganle que digan que van a ampliar esta calle. El ejemplo que les puse de San Salvador es exactamente igual, 25 metros. Entonces, si ustedes se basan en esto, cuando ustedes lleguen a trazar en campo, les van a caer los puntos físicamente donde ustedes se lo imaginaron. Pero cuando vengan y revise catastro o revisen las parcelas, el tema del área social para ver la afectación, van a decir, ok, a este estadio no le afectamos nada, solo le afectamos aquí una cuchillita. Ah, entonces el área que se les va a indemnizar a ellos o se les va a compensar solo es esto. Ya así lo estoy viendo en mi diseño. Pero físicamente la afectación son 5 metros en toda la vía del campo. ¿Por qué? Porque catastralmente el campo está aquí. Lo vamos a manejar así. La línea verde representa la parcela que catastro tiene registrada. La línea negra representa la línea física que ustedes han trazado en campo. Y la línea roja, o esta línea, sí, esta línea roja, representa el derecho de vía que según ustedes han sacado del diseño que están haciendo. Exactamente este fue el problema que pasó. Ahora, esta área es plata y nadie quiere perder. Entonces, esto se da porque solo se estableció un par de mojones. Ahora, si hago la técnica de establecer a cada kilómetro o a cada cierta distancia pares geodésicos, voy a hacer que este error no lo voy a tener. Y como cada par que lleve aquí, según el ejemplo que les estaba poniendo, cada par que lleve aquí va a estar exactamente georreferenciado de acuerdo al sistema en el que Catastro tiene posicionadas sus parcelas. Entonces, la posición que yo tenga de mi callo, de mi eje, va a ser exacto y con referencia a las parcelas que Catastro tiene. Por eso es que se debe de hacer este procedimiento, pero estos se deben de establecer para cumplir esa condición con GNSS, y ahí entran los GNSS en proyectos de carretera. Ahora,
¿Cómo lo hacemos? Mediante redes geodésicas. Poner un punto, un par a cada kilómetro, lo que estoy creando es una red de control, o puede ser una red geodésica más grande con puntos triangulados. Ahora, una segunda aplicación de los GNS en la carretera es establecer puntos de apoyo o puntos de control para proyectos de fotogrametría. Ya este proyecto, esta imagen que ustedes ven es de un proyecto que hicimos en Los Leones, y por el 2020-19 creo, en el Redondel de Los Leones en San Miguel, donde todo se hizo con dron, con fotogrametría. Y todos esos puntitos rojos que ustedes ven es la topografía convencional, digamos, con estación, con nivel, que también se levantó, porque aunque era un proyecto para nosotros, nosotros también lo tomamos como una condición de estudio de la empresa, donde queríamos comprobar las precisiones entre un levantamiento con técnicas de fotogrametría y contra un levantamiento convencional. Y si se fijan, calza perfectamente. Ahora, para lograr que eso calce perfectamente, es el mismo concepto de lo que acabamos de hablar. Yo necesito establecer puntos de apoyo, que es esto que ustedes ven acá, o puntos de control. ¿Ya? Si se fijan, bueno, no se ve, no se logra ver en la imagen, pero se establece con GNSS. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, aquí hay otra imagen, este es un proyecto de Nuevo Cucatlán. Este punto azul que ustedes ven eh, es una marca en la calle parecida a esta, bueno, es una de estas, que se le da coordenada con un GNSS. Eso se hace a cada cierta distancia. Ahora, cuando estoy haciendo el procesamiento de las fotos, tengo que saber definir cuáles son mis puntos de apoyo que van a servir para que mi ortofoto se rote o se posicione a las coordenadas exactas que yo necesito, que tenga la orientación y la posición correcta. Y tener puntos de control que me van a servir para comprobar si mis distancias o mis posiciones respecto de la ortofoto con un punto real coinciden o no. Entonces se logra esto. Aunque aquí se ve un poco despixelado, los puntos rojos son mediciones con estación total. Entonces, ver si esto coincide con lo levantado en campo. O sea, la imagen que ustedes ven al fondo es una imagen elaborada mediante un proceso de fotos que se llama ortofoto. Esa ortofoto es posicionada mediante puntos de apoyo que se establecen con GNSS. Hago mi ortofoto y listo. Ahora, para montar esa ortofoto y verificar que en realidad cumple con mi posición, hago esto. Este punto azul es un punto de control que no fue utilizado en la ortofoto y verifico si la posición de mi punto coincide con la posición de la marca que tiene una coordenada con el GNS físico que consideré dentro del proceso de la ortofoto. Y un último, bueno, aquí les explico esto rápido. El sistema de proyección CIRCA 2007 es el sistema que tiene el Instituto Geográfico del Catastro. Esta es una red geodésica de primer orden triangular que la tiene Catastro. Esto es una red de control. Esto es en Nuevo Cucatlán, del ejemplo de las ortofotos que le estaba presentando acá. Y esto es un resultado de procesamiento de datos RINEX, que es la tercera parte de, teníamos que ver, procesamiento de datos.
Fíjense en esto. Aquí hay dos coordenadas del MP1 y MP2. Se ocuparon dos GNSS para grabar datos RINEX. Ahora, esos RINEX se procesaron en un software, en este caso Geomatic Office de CHC, y esos mismos datos RINEX se procesaron en otro software de eSurvey que se llama GeoSolution, y después de un postproceso se obtuvieron coordenadas. En teoría, deberían de ser iguales, porque son los mismos RINEX de las mismas posiciones. La única diferencia es que uno fue calculado en un programa y otro fue calculado en otro programa. Pero en ambos programas se consideraron los mismos factores. Ahora, si se fijan, el MP1 en la coordenada norte tiene, lo vamos a fijar en los decimales porque es lo único que cambia, tiene 89 y el otro tiene 81. Son 8 centímetros de diferencia. Y en el este, en uno tiene 21 y en el otro tiene 27. Sí, perdón, 7. De 21 a 7, 6 centímetros. Más 8, 64, 36, 100, como 10 centímetros más o menos de diferencia entre los dos. Y en el MP2 tenemos en el norte 0,8 y aquí tenemos 0,0, tenemos 8 centímetros y aquí tenemos 26 y aquí tenemos 32, 6 centímetros. Ahora, si yo les presentara este dato o este dato y les pregunto cuál de los dos resultados es el correcto, que me dirían, y les dejo ahorita, les cedo un espacio para que me digan, según ustedes, cuál de esas dos coordenadas son las correctas y cuáles no. ¿Alguna idea o por qué esa variación? Si es la misma información, o sea, son los mismos RINEX, solo que uno en un formato, en un software y otro en el otro, pero es el mismo software, las mismas condiciones. ¿Por qué varían? ¿Alguna idea? Y aquí les pongo un ejemplo. Esto aquí. El que dice Geo1 es el MP1 de GeoSolution. El que dice MPA1 es el punto del MP1 de CHC. El MP2 es el que dice MKZ y Geo2 es el MP2. Ahora, si se fijan, la distancia respecto de un método respecto al otro método, si se fijan, tiene 1 milímetro. Podríamos decir que está bien, porque 1 milímetro realmente es imposible llevar a cero algo. Ahora, en angularmente, únicamente tiene 3 segundos. Aquí tengo 55 y aquí tengo 52. O sea que, en resumen, utilizando un método en distancia respecto a otro método, cumple. Angularmente, 3 segundos es aceptable, podemos decir que sí cumple, pero la única diferencia es, aunque aquí no lo puedo ver así a detalle, es que un vector comienza aquí y el otro vector lo voy a hacer así de grande para que lo entendamos. Comienza aquí. Y aquí tengo una diferencia de más o menos
9 centímetros, que es lo que daba en la revisión de las coordenadas. Pero si lo verifico en distancia, es igual. Y si lo verifico en ángulo o en dirección, es igual. Pero cambia su posición. Entonces hay que saber resolver estos casos, porque si no, se puede dar el ejemplo que les mencionaba de San Salvador, que fue una demanda bastante grande por el área que les afectaron a esa empresa. Y hay un último caso que no está en la diapo, pero se los voy a poner, que también para hacer levantamientos para diseño con equipos LIDAR es necesario hacerlo también con la ayuda de GNSS, y más en el caso de carreteras. Y para que entendamos el nombre del tema de tecnología GNSS aplicada a carreteras, es porque las carreteras por lo general son las distancias, o sea, son largas. Entonces el efecto de la curvatura de la Tierra entra a consideración, y eso genera los errores antes mencionados. Ahorita les comparto un ejemplo de también el uso de los GNSS con eh, equipos LIDAR, siempre aplicado a carreteras. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo o pueden activar el audio y las pueden hacer, no hay problema. Ahorita les comparto. Para lograr esto, esta es una combinación de 3 métodos: LIDAR, fotogrametría y topografía convencional. Para lograr que estos 3 métodos, porque son métodos distintos para levantamiento, coincidan, y si yo tomo la información de un método y la quiero comprobar respecto a otro método o viceversa, lo puedo hacer únicamente con la ayuda y la integración de equipos GNSS. Y vean las precisiones que se obtienen con un trabajo bien procesado. Y esto es levantamiento LIDAR, es un mapeo para determinar zonas de inundación. Esto que ven aquí en negro es un río. Esto es un modelado 3D con sensores LIDAR en drones. De ese modelado 3D se sacaron curvas de nivel, y de un levantamiento convencional se sacaron curvas de nivel, y de un trabajo de fotogrametría también se sacaron curvas de nivel, y viceversa. De los 3 métodos también se sacó planimetría, y se compararon los 3 métodos. Esto solo se puede hacer, les repito, mediante GNSS. Lo que ustedes ven de fondo, bien definido, digamos, la imagen, es las ortofotos que se crearon, y todos los puntitos que ustedes ven es la topografía convencional que se hizo. Si se fijan, miren, ahí esos puntos en rojo y estos puntitos, les señala el mouse, es la topografía convencional.
la imagen de fondo de la calle es de la ortofoto. Y ahí comparo distancia de topografía convencional, porque estoy midiendo la distancia de punto a punto, y voy a medir la distancia. Si se fijan, este punto dice O calle, que es orilla de calle, igual este. Lo que estoy diciendo, imagínense que no tengo de fondo la ortofoto. Entonces digo, como no la tengo, solo miraría la pantalla negra y los puntitos y me dicen cuánto mide en este punto la calle de ancho. Pues hago esto, una cota de este punto a este punto, iría 7.36 aproximado. Ahora agarro la ortofoto. Si se fijan, siguiendo más o menos el mismo ejemplo del centro de la línea a un costado, así como está el punto, y verifico cuánto tiene. 7.37 para 7.36, un centímetro. Aquí tengo 2, 13 milímetros, o sea, 1 centímetro, 3 milímetros. Ahora vamos a verificar, por ejemplo, las elevaciones. Es un ejemplo en distancia, pudiera ponerles muchos ejemplos. Ahora vamos a verificar un punto de elevación entre topografía convencional. Los puntos que ustedes ven así, que no tienen X o un cogo, solamente tienen la descripción, son los puntos de la superficie LIDAR. Y los puntos que ustedes ven una X son los puntos obtenidos mediante la topografía convencional. Por ejemplo, aquí sobre el eje podemos revisar o verificar que aquí estoy 3512 en elevación, aquí estoy 3512, 4 milímetros. No están sobre el mismo punto, pero si me variasen en niveles centímetro y medio, 2 centímetros, estoy dentro de un rango, porque debería entender que la tecnología es distinta. Pero aquí hay otro ejemplo de puntos más cerca. Ya, si se fijan, 2 centímetros y medio más o menos en niveles. Entonces, para hacer eso es exactamente utilizando GNSS para establecer puntos de control, que es esto, para la ortofoto, establecer grabaciones de datos RINEX para poder generar estas redes y el dron seguir en base a esas redes para que coincida y a la vez que el levantamiento con estación total coincida si lo hago mediante esta red. Por ejemplo, esta red es cada par MP1, MP2, BA1, B2 han sido establecidos con GNSS. Es decir, aquí un par de GNS, aquí otro par, aquí otro par, aquí otro par. Y las poligonales han sido del punto, digamos, me centro en el MP1 con vista al 2, trazo una poligonal a cerrar a cualquiera de estos dos puntos conocidos. Y luego tomo estas coordenadas determinadas en el ajuste de la red, no de la poligonal, y salgo con otra poligonal a cerrar a las otras coordenadas que ya conozco. Este sería el procedimiento correcto que deberíamos de ocupar, pero lastimosamente no lo ocupamos. Posiblemente por desconocimiento o tendrán tal vez otra visión. Ahora sí, pasamos a la sección de preguntas, dudas, comentarios. En primer lugar,
si lo hacemos como les acabo de explicar, desde un punto A hasta un punto B, el término correcto es poligonal cerrada, no abierta. Abierta es cuando no se cierra en un punto conocido, pero si cerramos en un punto conocido es poligonal cerrada porque la cerramos en un punto que conocemos. Ahora, las distancias entre pares va a depender del grado de precisión que se requiera para georreferenciar el proyecto, al igual la cantidad de tiempo de lectura de los GNSS. El concepto general es entre más corta sea la distancia entre pares, técnicamente es menos error de georreferenciación tendría. Y entre más distanciados sean los pares, pues el error aumenta. Pero el criterio de 1 kilómetro, el par es porque trazar una poligonal de 1 kilómetro es válido o viable hasta cierto punto de no excederse en algunas tablas de más o menos 20 PLG o 16 PLG por poligonal, ya que entre más larga fuera la distancia de la poligonal o entre más cerrado fuera el terreno de muchas curvas, etcétera, el problema que tendría es que ocuparía más puntos y esa para la poligonal, y entre más puntos tenga, pues mayor error tengo. Y va a ser bien difícil que pudiese cerrar la poligonal si empiezo en el punto A, cerrarla en el punto B, porque el ajuste es entre pares y llegaría forzado a una coordenada, que si no llego con eso, o sea, no me cumple. No sé si hay otra pregunta. En el tema del postproceso, para las coordenadas de los puntos geodésicos, lo que sucede es esto. Los GNSS sirven para este caso para grabar datos brutos. Para que lo entendamos de esta forma, los datos brutos es como el idioma universal que entienden todos los GNSS. Perdón. Los datos brutos es el idioma que entienden los GNSS. Pero es decir, si tengo un GNSS de marca CHC, él tiene sus datos brutos y él los entiende él, porque es un idioma de él. Luego tengo unos GNSS Trimble, por ejemplo, él tiene sus datos brutos, pero solo se entiende él, es el idioma personal de él. Ahora, estos datos brutos yo los puedo convertir en datos RINEX. La diferencia es que el dato RINEX vendría a ser un idioma universal que entienden tanto los GNSS de cualquier marca o cualquier software de postproceso, son capaces de leerlos o de compartirlos o de usarlos. Ahora, para poder grabar estos datos, yo necesito considerar el tipo de red que necesito y si los equipos están certificados o no por algunas instituciones internacionales, obviamente. Porque si no lo están, no puedo realizar un postproceso, porque necesito una certificación de las antenas de los equipos, que por lo general la mayoría de GNS no la tienen. Y más ahora que hay muchísimas marcas de muchísimas marcas nuevas, no están sus antenas certificadas. Entonces eso me afecta para poder realizar un postproceso, porque yo necesito conocer los datos de sus antenas. Y como no están certificadas, no conozco esos datos, porque no es una información que depende de la ficha técnica del equipo, sino de una institución como por ejemplo por la NOAA, que me permita que ellos hacen pruebas y ellos determinan los valores de esas antenas. Ahora, aparte de eso, cuando configuro otros parámetros como corte de elevación, constelaciones, tiempos, intervalos, fluctuaciones, convergencia,
tengo que llevarlo a un programa de postproceso, como en el ejemplo que les mostré de CHC Office o GeoSolution, y considerar parámetros geodésicos que en el país no tenemos. Es decir, en el país no hay una normativa geodésica que me diga para este tipo de proyecto, para este tipo de lectura usted va a hacer esto, o para esto va a hacer lo otro. No lo hay. Entonces necesito tener una referencia geodésica internacional en la cual me voy a basar para calcular esas proyecciones. Además, hay que considerar los tiempos de las antigüedades o las épocas en las que fueron calculadas las coordenadas de referencia que estoy utilizando. Porque, para que ustedes lo sepan, en el país, por la zona del país, se ha establecido, CIRGA ha establecido que los puntos físicamente se mueven o se desplazan más o menos 8 milímetros a 1 centímetro por año, físicamente, porque la Tierra tiene una velocidad. Entonces, cuando yo calculo, por ejemplo, si yo ocupo una coordenada de referencia que fue establecida en el 2002, por ejemplo, y estoy calculando hoy en el 2025 otras coordenadas mediante un postproceso, lo que sucede es que el resultado que yo obtenga, tengo que transformarlo o llevarlo a la época de la referencia que estoy ocupando. Esto ya no lo hago a través de un software de postproceso. Esto lo hago a través de cálculos basados en el reglamento de la IRF, que hago la conversión de la coordenada y la llevo a la época de la referencia que estoy utilizando. Y de esa manera puedo calcular las coordenadas mediante postproceso. Ahora, el hacer una red y usar diferentes marcas puede afectar en algo. Sí, afecta. Afecta un poco. Hay ciertas cosas que tal vez pudieran hacer para minimizarlo, pero sí afecta. Lo ideal sería tener los mismos modelos de GNSS para hacerlo. Afectan porque cada marca certifica, o sea, las marcas que son responsables certifican sus antenas. Entonces, dependiendo la marca, incluso a veces los modelos cambian dentro de la misma marca, esas certificaciones varían mucho. Entonces, de alguna forma sí afectan, porque para calcularla necesito los valores de las antenas. Y además varían, entre otras condiciones, el tipo de placa que tengan los GNSS, la cantidad de canales, la cantidad de constelaciones, las precisiones que tengan, ya que algunos tienen en estáticos, por ejemplo, 0.4 milímetros más partes por millón, otros tienen 0.8 milímetros más partes por millón. Es que eso depende de las marcas. Entonces ya desde ahí llevo una diferencia de error, digamos, de 4 milímetros más o menos, dependiendo. Y si utilizo en otro GNS que tengan 1.5 milímetros más partes por millón, o sea, hice una ensalada que uno me va a dar una coordenada con una tolerancia de 1.5 milímetros más partes por millón, y otro me va a dar una coordenada con una tolerancia de 0.4 milímetros más partes por millón. Entonces, entre pares, por ejemplo, si utilicé el de 0.4 y en el otro par el de 1.5 milímetros, la diferencia es más o menos 9 milímetros. O sea que puede ser que el punto A me lo retroceda 4 milímetros y en este me lo retroceda 1.5, entonces me redujo la distancia a 0.9 milímetros más partes por millón. O puede ser que este se me hizo 4 milímetros atrás y el otro se adelantó 1.5 y me da 1.9 milímetros más partes por millón. Entonces, en conclusión, sí afecta.
No sé si hay otra pregunta, duda. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Una consulta, vaya, tomando en cuenta lo que mencionaba respecto a, bueno, pongo el ejemplo, hay una carretera a construirse de 5 kilómetros, digamos, no tengo pares geodésicos, inicio con coordenadas asumidas, hago mis poligonales, circuitos de 500 metros, 1000 metros, ya digamos, a nivel constructivo, yo hago todas las poligonales, el levantamiento, 5 kilómetros, ¿verdad? A nivel constructivo voy a encontrar algún tipo de afectación considerando de que el levantamiento se hace en función de dos cercos y que están los límites bien definidos, ignorando la parte como catastral que pasó en el caso que menciona, qué dificultades o qué problemas puedo encontrar en ese, a nivel constructivo, valga la redundancia. ninguna. Es lo que les mencionaba, de eso sería un levantamiento relativo, una precisión relativa, porque en el plano voy a ver, por ejemplo, el punto de cerco a cerco mide 12 metros y me voy físicamente a revisar en campo, va a tener 12 metros. Ahí no tendría ningún problema, pero si ese levantamiento va a ser para un diseño donde va a haber ampliaciones y empiezan a hacer trazos de vía, la parte social que ve las afectaciones se va a basar en la información de ese levantamiento, pero ese levantamiento lleva un error de rotación ya en una precisión absoluta. Y ahí se daría el problema que se dio, que les mencioné. Vaya, y continuando con eso, Inge, vaya, suponiendo se hizo eso, y ahora necesito referenciarlo, o sea, ya se entiende cuál era, cómo tendría que haber sido todo, pero no se hizo así. Pues se puede colocar luego pares geodésicos y amarrar todo el proyecto que hiciste a esos pares geodésicos que estás colocando después, cuando no debiste hacerlo, ¿verdad? No sería correcto. Alguien puede decir, no, lo agarro, lo roto, lo ajusto y ahí quedó al centavo. No, porque las poligonales que trazaron, si yo las roto y estoy cambiando el método, porque si después le establezco a cada par, las poligonales que hice no funcionan con lo que yo pretendo hacer después. O sea, tomando el ejemplo inicial, levantaron sin pares a cada kilómetro. Ese levantamiento relativamente está preciso, lo que mencionaba, medimos de cerco a cerco, cumple. Pero después alguien dice, no, pero está mal georreferenciado, entonces voy a establecer pares, voy a agarrar lo que ya levanté y lo voy a rotar. Ahí entra lo del inicio. Si yo agarro coordenadas de esos pares del GNSS y los comparo con los pares que ustedes llevaban con las poligonales con la estación, desde ahí no cumple. No les va a cumplir porque en las poligonales que ustedes trazaron no consideraron un factor de escala porque no existía por el método en que establecieron las poligonales. En cambio, cuando ya establecen esos pares con GNS, ya va inmerso un factor de escala y las poligonales de ustedes no fueron consideradas en el levantamiento que ustedes hicieron de las poligonales que trazaron, no estaba inmerso un factor de escala. Por lo tanto, las poligonales están malas al compararlas con el otro método y todo el levantamiento, como está amarrado de esas poligonales, están malas. Y un ejemplo sería medir al inicio la posición de un poste en el estacionamiento 100 y si en el kilómetro 4 más 900 hay otro poste, medir la distancia del punto obtenido con la estación del poste al inicio con la distancia del poste al final, siempre con estación. Me va a dar un ejemplo 4 kilómetros, 4.9 kilómetros exactos o 4.900 metros 000. Y si tomo los puntos basándome ya con la red geodésica, probablemente me dé 4.901, o sea, un metro de diferencia en longitud, o 4.899, un metro menos, porque la poligonal no llevaba inmerso el factor de escala, que el factor de escala lo da cuando se establece la red. Entonces,
en resumen, decir, primero lo hago así, después lo calculo y lo roto, a simple vista o por cocinar, decir lo roto y ahí pegó, eso se puede hacer, o sea, todo se puede hacer. Ahora, técnicamente es el proceso correcto, no. Y si lo vemos detenidamente y a fondo, no se puede hacer. O sea, no se debería hacer porque es incorrecto. Es como que se me olvidó levantar un punto y me lo invento. Así sería lo mismo, o sea, no sería correcto. Ahora, ¿me lo puedo inventar? Sí, sí puedo, pero no sería lo correcto. Ok, gracias, Ian. Es buena pregunta con respecto a las elevaciones. Gracias por esa pregunta, porque se me escapó algo en la diapo. Gracias, gracias. Miren, no sé si ustedes han escuchado alturas ortométricas y alturas elipsoidales. Las alturas ortométricas están referidas por lo general a el nivel del mar y las alturas elipsoidales están referidas a la posición según el modelo, la curva. El ejemplo es este. Nosotros técnicamente nos encontramos acá. Un ejemplo, o sea, sobre la Tierra. La elipsoide o la forma, el modelo elipsoide no pasa, o sea, al nivel del suelo, pasa debajo, como se muestra acá. Y el geoide, que es la altura geoidal, pasa así. Es decir, a veces el geoide puede estar por sobre la elipsoide. Y en otros casos, que eso va a depender de la zona en la que Ingeniero, estemos. disculpe, no se puede ver la presentación. Gracias, gracias. Ahorita. Gracias. Vaya, les explicaba de las alturas, porque hacen ahí una pregunta. Los GNSS van a hacer su cálculo tanto en latitud como longitud y en elevación en base a una elipsoide, que es un modelo matemático. Ahora, el geoide, que es diferente, en algunas ocasiones, esta ocasión es, por ejemplo, un ejemplo, si estoy en Chalate, puede ser que el geoide esté sobre el elipsoide, como en este caso. Posiblemente si estoy en la costa, en la zona litoral, la elipsoide con el geoide me coincidan. O también que el geoide esté por sobre el elipsoide o que el geoide esté por debajo del elipsoide. Ahora, el GNSS que me calcula, la parte de la latitud y la longitud, me calcula una elevación. Pero la elevación que me calcula es en base al modelo matemático del elipsoide. Por lo tanto, el GNSS me da una elevación elipsoidal. Elipsoidal. Si yo quiero obtener una elevación geodésica, lo que tendría que hacer es tomar la información en el postproceso de mis datos RINE, que la elevación va a estar calculada en la elipsoide, y introducirle un modelo de geoide para que ella haga el cálculo y me dé una elevación en relación a un geoide. Ahora, el geoide que tenemos o que ocupamos lo diseñó el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, el Ejército de Estados Unidos, y lo proporcionó a los países. O sea, no es que El Salvador haya creado su propio geoide. Hay algunas tesis que se han hecho modelos geoidales, pero así técnicamente el que siempre se ha utilizado es el que nos ha proporcionado Estados Unidos. Bueno, a todos los países de América, no solo nosotros. Ahora,
¿Cómo puedo obtener una elevación ortométrica que está referida respecto al nivel del mar? Son tres elevaciones. Elevación elipsoidal, que esté en función de un modelo matemático, la elevación geoidal, que esté en función de un geoide, y la elevación ortométrica, que esté en función a el nivel del mar. Cuando ustedes ven 820 m.s.n.m, o sea, 820 metros sobre el nivel del mar es la referencia. Entonces, la pregunta que hacía en el chat es ¿cómo la calculo? Si yo establezco un par o una red con GNSS y no utilicé un modelo geoidal, ya sé que la elevación que tengo es elipsoidal, punto. Si utilicé un modelo geoidal, ya sé que mi elevación es geodésica. Y si utilizo un banco de marca establecido por catastro, que él me va a dar la elevación si es respecto al nivel del mar o si es una elevación elipsoidal, pues arrastraría o tendría que arrastrar desde ese banco de marca con un nivel fijo geodésico, no nivel normal, de allá el grado de precisión es mucho mayor, pasar ese nivel desde ese banco, llevármelo hasta el punto que me interesa y a partir de ahí establecer niveles, siempre con una nivelación de circuito cerrado, pero no necesariamente con un nivel geodésico. Pero para redes geodésicas sí se utilizan niveles geodésicos, no es cualquier nivel. Ya el grado de precisión es de más o menos 0.5 milímetros por kilómetro. Y la mayoría de niveles convencionales de cualquier marca, el nivel común tradicional anda más o menos 2 milímetros, 3 milímetros según las fichas técnicas. No sé si hay respondí la pregunta o hay dudas. ¿Otra duda? Yo creo que la nave tiene ejemplar por un tercero que con una data, pero yo un montón. En este caso que dicen de que les dio ese error de 4 milímetros, o sea, eso es muy variable, pues pueden haber muchos factores, puede ser que en su momento nivelaron bien y probablemente con el tiempo el mojón se movió, puede ser que lo movieron, o sea, sufrió algún daño uno de los puntos, puede ser que lo nivelaron mal desde un principio y las elevaciones que establecieron fueron erróneas, eso sí. Ahora, lo que yo sí les puedo garantizar, porque lo hemos hecho, o sea, no una vez, un montón de veces, es si yo establezco una elevación con GNS en un modo estático y no utilizo geoide ni nada, es una elevación elipsoidal, pero digamos que tengo 100 metros una elevación y 200 la otra elevación. La diferencia de niveles entre ellos es de 100 metros. 100 metros. Ahora, si yo paso esos niveles, o sea, los compruebo mediante una nivelación con circuito cerrado, voy a tener una variación máxima de entre 5 y 3 milímetros. Es decir, si resto las elevaciones obtenidas del proceso estático, voy a obtener, para este ejemplo, 100, un punto y 200, 100.000. Si lo hago con un nivel fijo desde el punto A, me llevo ese nivel hasta el punto B y regreso, voy a obtener 100.005 más o menos 2, o sea, 5, 4, 3, 2 o 1, o 99.9965, ya, o sea, en la precisión con la que se obtiene la elevación elipsoidal es altamente precisa. Ya, así que, bueno, se nos acaba el tiempo. De antemano, disculparme por el retraso.
agradecerles por su participación y pues cualquier duda o consulta que tengan pueden escribirme. Yo con todo gusto, si está dentro de mis alcances, pues les puedo ayudar o compartirles algún tipo de información que ustedes requieran. Y también agradecerles al departamento de UGB Plus por la oportunidad. Y nada, gracias y que todos tengan una feliz noche.